Amados, bienvenidos a este tercer ciclo del estudio que estamos haciendo de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Hoy día seguimos donde quedamos a fines del año pasado, en Primera de Corintios capítulo 9. Y hoy día estaremos viendo del versículo 1 al 18. Y que trata el tema de el sello de un apóstol genuino de Jesucristo. Leemos primero esta porción y después seguimos versículo a versículo. Si pudiéramos cerrar los ojos y orar para entregar este tiempo al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, que tú eres el Verbo de Dios, Dios hecho carne, que pagaste en la cruz por nuestros pecados, derramando tu sangre preciosa, que nos redimió, nos perdonó de todo pecado y nos dio acceso a la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque al tercer día resucitaste, venciste la muerte, venciste al pecado y venciste al diablo. Gracias, Señor, que hoy día podemos estar en tu nombre, recibiendo de tu palabra. Entregamos todo esto en tus manos y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé entendimiento y revelación de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dice así esta porción de la Escritura. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
¿Será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi recompensa? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bueno, trata temas bastante interesantes que vamos a ir cubriendo versículo a versículo. Empieza la primera parte preguntando el apóstol: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Los apóstoles genuinos que aparecen en el Nuevo Testamento debían tener en sus vidas las siguientes condiciones. Permiso. Primero, haber tenido un encuentro personal con Cristo resucitado, tal como le ocurrió a Pablo en el camino a Damasco y por 3 años en el desierto. Segundo, dar fruto, llevando a muchos a Cristo, como Pablo, plantando y supervisando iglesias. Tercero, el ministerio del apóstol genuino manifiesta señales, paciencia, maravillas y milagros, como dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Cuarto, haber sido constituido, elegido y designado por Jesús mismo. Quinto, su vida era un ejemplo de fe, de santidad y operación de dones del Espíritu Santo. Bien claro, todas estas características hoy en día que aparecen apóstoles designados por ellos mismos o por algún amigo, no reúnen las características de un apóstol genuino de Jesucristo. ¿Puede alguna persona hoy en día tener un ministerio apostólico? Pero jamás va a ser
en el orden que aparecen los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Sigue Pablo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Bueno, durante su vida, Pablo fue atacado constantemente por su apostolado, especialmente por falsos maestros que le cuestionaban no haber sido parte de los 12 apóstoles originales y por tanto no tenía los mismos derechos que los demás apóstoles. Por otra parte, falsos maestros que aparecían por las iglesias fundadas por Pablo, enseñando a los gentiles recién convertidos a tratar de cumplir la ley de Moisés y los hombres circuncidarse, cosas que combatió Pablo y que fueron tomadas por los demás apóstoles en el concilio de Jerusalén, que menciona el libro de Hechos en el capítulo 16. Sigue Pablo en el versículo 4 y 5. Y esto es bien interesante lo que vamos a ver. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos nosotros derecho a llevar una hermana como esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? Aunque Pablo está refiriéndose a los derechos de un apóstol, podemos entender que todos estos eran hombres casados, cuyas mujeres les acompañaban en la obra misionera. E incluso menciona a los hermanos del Señor, ahí está Jacobo, Judas, y específicamente a Cefas, esto es el apóstol Pedro, casado, viajando con su señora. Con lo cual, colegimos que la costumbre adoptada 1000 años después por la Iglesia Católica de Roma de requerir celibato a sus sacerdotes es algo ideado por hombres fallidos y es contrario al ejemplo de los apóstoles de Jesucristo del siglo I, y que es una costumbre que ha conllevado resultados de gran perversión y aberraciones sexuales a través de los siglos, destruyendo vidas de incontables miles y miles de jóvenes cuyas vidas han sido marcadas y destruidas por hechos de abuso sexual y que en el siglo XX y XXI han tenido mayor connotación por las revelaciones de distintos medios de comunicación, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia de Roma por acallar o evitar el conocimiento de tantos miles de casos en todas las naciones en que está presente esa organización político-religiosa. Y sigue el apóstol Pablo preguntando: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Con estas analogías
Pablo destaca la propiedad que tienen los que sirven en el ministerio del Señor en su iglesia, de vivir de las finanzas de esta, ya sea de los diezmos, de las ofrendas o incluso de donaciones. Cabe destacar que en varias ocasiones el apóstol Pablo tuvo que trabajar con sus manos para sostenerse, fabricando tiendas, esto es, carpas para vender, como aparece en el libro de Hechos. Así, hay veces en que alguno que sirve en el ministerio tenga que trabajar en otra cosa para sobrevivir. Y dice el apóstol, se pregunta, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Claro, y aquí le hace mención a los judíos que lo están escuchando, lo están leyendo, que conocen la ley de Moisés, y le dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y trilla, con esperanza de recibir del fruto. Cuando el apóstol Pedro en una ocasión le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, respondió Jesús y dijo, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Esas palabras de Jesús aparecen en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 28 al 30. El dejarse todo, el despojarse por causa de Cristo y el Evangelio, es un tema de suma importancia y grandes consecuencias para el plan y los propósitos de Dios. Para los que sirven a Dios en la iglesia, han sido probados y tratados por el Señor en esta área para poder administrar responsablemente lo que es de Jesucristo y lo que el Señor les ha confiado, y sobre lo que un día darán cuenta precisa de lo que hayan hecho como administradores. Sigue con este tema el apóstol Pablo. En el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, y aquí hace una diferencia el apóstol, sin embargo, no hemos usado de este derecho.
Fíjense, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Aquí Pablo se está dirigiendo obviamente a los judíos conversos, que estaban familiarizados con las costumbres y tradiciones que se ajustaban a las disposiciones de la ley de Moisés, como aparece, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 18. Y sigue en el versículo 14 el apóstol Pablo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y ahí está haciendo referencias obvias al Nuevo Testamento, a Mateo 10, versículo 10, y Lucas 10, versículo 7. Escrituras que validan el derecho a vivir del Evangelio a los que sirven a Cristo en su obra por mandato del Señor. Eso sí, por testimonio para una iglesia que atravesaba grandes conflictos, dificultades, el apóstol deja claro que de ellos no va a solicitar su legítima recompensa. Obvio. Así escribe en el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. Hay ocasiones en que es así, como ocurre aquí con la iglesia de Corinto, que está pasando esas dificultades, y el apóstol Pablo no les pide ninguna recompensa. Yo me recuerdo, en nuestro caso como misioneros, empezando una obra, nosotros, el Señor nos requirió usar toda la plata que habíamos ganado en casi 20 años de trabajar en Estados Unidos. Todo lo que reunimos con la venta de una casa bien buena que teníamos en el barrio de McLean, en Virginia. Todos esos fondos fueron usados para comenzar la iglesia y el colegio. Obviamente que la gente era nueva, estaba recién llegando, no tenía ningún concepto del Evangelio. Y aunque desde el inicio nosotros cumplimos con la palabra de Dios de tomar ofrenda, enseñar sobre el dar y diezmar, todo eso, pero la iglesia, fundada en 1982, en diciembre del 82, en el caso mío, yo recién vine a recibir algún fondo de la iglesia el año 2004. Antes de eso, nosotros vivíamos con lo que entonces recibíamos como misioneros por la iglesia que nos envió, una iglesia de Virginia.
Y recién el año 2004 empecé a recibir fondos. Y cuando nos fuimos nosotros el año 2007 con Paulina, como misioneros enviados por la Iglesia de Providencia, como misioneros a comenzar una obra en Segovia, en España, todos los fondos que nosotros recibíamos eran los fondos usados para comenzar la iglesia de Segovia. Yo nunca recibí un peso de la iglesia de Segovia, porque era una iglesia que estaba recién comenzando. Y en los 8 años que tuve como pastor, nunca recibí nada. Así es. Entonces, entiendo plenamente lo que está enseñando el apóstol Pablo. Y él a la iglesia de Corinto no le pide nada. Y dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ese es el tema, anunciar el Evangelio. Aquí se retrata el corazón de Pablo, para quien el Evangelio y las personas eran su responsabilidad y meta, y no las recompensas materiales, lo cual concuerda plenamente con lo enseñado por Jesús en Mateo 6:33, cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bastante distinto a los mensajes que a veces se escuchan a través de internet por predicadores que enseñan sobre el Evangelio de la prosperidad. Bien distinto, ¿no? Dice así Pablo: todo esto que trata Pablo es el ejemplo a seguir para los siervos de Cristo, quienes siempre debemos tener muy presente estas directivas y la gran advertencia que el mismo apóstol Pablo nos señala en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, como asimismo enseñó en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Así como a Pablo y los demás apóstoles, Cristo nos pone a servir viviendo para el Evangelio, dándonos a las personas libremente y sabiendo que el Señor es nuestro proveedor y sustento. Y como sucedió con Pablo, habrá veces en que el siervo del Señor tendrá que trabajar, quizás no haciendo carpas, pero en otra cosa que ayude al sustento. Así como nosotros lo hemos visto con algunos pastores de la casa del Señor que han tenido que trabajar adicionalmente como psicólogos
como arquitectos e incluso fabricantes de muebles de madera. Así es, pero el Señor es nuestro sustento. Y lo importante es ese sello que tenían los apóstoles genuinos de Jesucristo, muchos convertidos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos nuevamente la próxima semana. Amén y amén.